Hola, bienvenidos otra vez al canal. Hoy hablaremos de la serie que está impactando el 2024 y que nos habla del Japón medieval y de otras curiosidades del Medio Oriente. Sí, hablemos de Shogun. En este video hablaré tanto de la serie Shogun como del Shogun histórico. Esta serie es muy interesante porque no es una exageración de la cultura japonesa, es decir, no vemos brujas que se convierten en zorros o espadas mágicas que cortan piedras o japonesitos volando por el cielo. No, sino está basada en una situación histórica del Japón medieval. Es decir, cuando llegó el primer inglés a Japón y cuando se estaban discutiendo la lucha entre los diferentes clanes para controlar Japón y establecer el shogunato. Bueno, la serie es muy buena porque mezcla intriga política, romance, cuestiones históricas, con un buen diseño ambiental. O sea, realmente nos sentimos en el Japón medieval, con vestimentas muy bien realizadas y con movimientos muy precisos como se supone debería hacer las personas en el Japón medieval. Para entender esta serie tendríamos que primero hablar sobre el escritor. Esta serie está escrita por James Clavell, un escritor, guionista, pero también comandante militar de Inglaterra. Aquí encontré algo muy extraño, ya que algunas información dice que nació en Inglaterra y que fue muy chico a Australia, y otros dicen que nació en Australia, aunque sus padres los dos son británicos. Su papá era comandante marino y él desde muy chico se metió en la marina. Se supone que entre los 16 o 18 años entró a la Segunda Guerra Mundial y lo capturaron los japoneses y lo llevaron encarcelado a Singapur, y después de algún tiempo llegó a Japón y vivió algunos años ahí, donde aprendió mucho sobre la cultura japonesa y sobre la historia japonesa. Bueno, después siguió su carrera militar, pero tuvo un accidente, entonces ya no pudo continuarla. Se fue a estudiar a Cambridge literatura y se volvió guionista. Después de un tiempo se va a Hollywood y se casa con una actriz hollywoodense y ella lo convence para ser guionista de muchas de las películas de Hollywood. Entonces empezó a escribir ya basados en sus novelas, por ejemplo La Casa Noble, Shogun, Watusi, La Mosca y otras películas tanto de guerra como de algunos otros temas. Como tuvo mucha popularidad, Hollywood le permitió hacer su miniserie, tanto la de Shogun en 1980 y La Casa Noble en 1985, teniendo un éxito rotundo. Esta nueva versión de Shogun, esta del 2024, está producida por Disney. Disney le puso la casa por la ventana para que tuvieran un buen diseño, una buena producción, porque Disney quiere entrar en las series históricas o en series más formales y tener una reputación para que la gente contrate su canal. Mucho se ha comentado sobre el último capítulo de esta serie. Algunos piensan que simplemente fue romántica o muy apresurada, pero lo que sabemos es que Disney quiso respetar la obra y la serie del 80. ¿Habrá segunda temporada? Eso todavía no lo sabemos, pero a mí me gustaría que sí. Aquí les dejo un contexto histórico de lo que podía tratar. Es momento de hablar del Shogun histórico, pero antes hay que recordar quién es Taiko y la importancia de este personaje en la historia del Japón medieval. Taiko es Toyotomi Hideyoshi, que unificó a 200 taikos o territorios feudales bajo su gobierno. Era un militar campesino que poco a poco empezó a tener poder sobre otros daimyos y así empezó a unificar el centro y norte de Japón. Ya para el año 1583, Hideyoshi ya tenía el control de la familia del emperador bajo su mando. También había construido el castillo en Osaka, donde hizo su centro de poder. No pudo tomar el nombre de Shogun porque era un campesino y no venía de una familia noble. El título que tomó fue regente Kanpaku y con él se apoderó del control de casi todo Japón. Para 1856 se adueñó de la isla de Kyushu, donde entraban las mercancías de Corea y de China. Esta isla ya estaba controlada o habitada por algunos japoneses convertidos al cristianismo y por franciscanos y jesuitas.
Pero como su ambición era muy grande, no nada más conquistó esta isla, sino atacó a la propia península de Corea, haciendo que la mayoría de los coreanos se refugiaran en las montañas del norte. Cuando los chinos se enteraron de esto, mandaron un gran ejército a apoyar a los coreanos y así pudieron expulsar a los japoneses, aunque muchos quedaron como rehenes. Como esto trajo muchos problemas a Japón, Hideyoshi se retiró y dejó al cargo a un hijo adoptivo, pero como el hijo adoptivo salió muy violento y cruel, obligó Hideyoshi a este hijo a hacer seppuku, o sea, suicidarse, pero no nada más a él, sino a toda su familia. Desde este momento, Hideyoshi perdió muchos seguidores y se le vio también igual de violento que su hijo. Hideyoshi, al no tener descendientes, tuvo que meterse con otras concubinas hasta que pudo engendrar otro hijo, pero ya era de edad avanzada. Así que planeó dejar el poder a 5 regentes, a los 5 señores feudales más importantes de Japón. Uno de ellos era su amigo Ieyasu Tokugawa, que va a tener problemas con los otros 4 regentes para proteger al hijo del antiguo regente Toyotomi. Todos ellos enfrentados en la batalla de Sekihara en 1600. En este año llegará, en el 1600, el personaje histórico de William Adams, el primer británico que llega a Japón. En la serie vemos que este personaje es conocido como John Blackthorne, que si lo analizamos un poco es la fusión entre el personaje histórico, entre William Adams y el escritor James Clavell. William es un personaje muy interesante. Se considera que es un corsario inglés y que había peleado al lado de Sir Francis Raleigh y había tenido varios barcos a su cargo. En este viaje viene en un barco holandés y quería comerciar en América del Sur. Solamente que tuvo problemas y siguió por el estrecho de Magallanes. Venía en 5 barcos y en Ecuador tiene una escaramuza con los barcos españoles y ahí pierden 2 barcos. Bueno, entonces deciden ir hasta las islas de Molucca para comprar especies y venderlas en Inglaterra. Solamente que entre huracanes y otros contratiempos se perdieron los otros barcos y nada más llegó un barco a Japón, aunque cuando llega a Japón se les consideran como piratas. Durante esta época es donde se desarrolla la serie de Shogun y llega hasta la batalla del 1600. Bueno, pero el personaje de William no queda aquí, sino va a seguir sus aventuras en Japón. William le enseñará a Tokugawa a utilizar los cañones occidentales. 19 cañones se ocuparon para la batalla de 1600. También le va a construir barcos, primero de 80, luego de 120 y 150 toneladas, con las que va a comerciar principalmente con el sureste asiático. También va a proponer y a causar la expulsión de los jesuitas y de los franciscanos, es decir, tanto de los portugueses como los españoles que vivían en Japón. ¿Por qué? Porque él estaba motivado a hacer una alianza entre Inglaterra y los países protestantes, pero también porque Tokugawa en una época tuvo rebeliones principalmente de monjes budistas y de campesinos. Para 1608, Williams le ayudó a Tokugawa a contactar con el gobierno de Filipinas y comerciar directamente con Filipinas y con la Nueva España. También entre 1610 y 1635, William hizo diferentes viajes, por ejemplo, a Corea, a China, al actual Vietnam y a Camboya, gracias a que a su mando tenía el barco de San Buenaventura, que era un barco que transportaba 120 toneladas. Pero el shogun nunca le dejó regresar a Inglaterra, aunque sí hizo puertos para el comercio inglés y holandés principalmente, que estaban dirigidos por William. Se dice que también tuvo 2 familias, una en Japón y otra en Inglaterra, que nunca abandonó, que mandaba dinero a través de los barcos holandeses e ingleses. Bueno, por último, William muere en Japón en 1620, mientras que Tokugawa muere en 1616. Y desde este momento hasta el 1868 se estableció el shogunato Tokugawa, que va a terminar cuando el emperador retoma sus poderes, es decir,
el político, el militar y el administrativo a su cargo y quita a los shogunes. Durante este tiempo, muchos imperios o países pensaron que realmente el que gobernaba era el shogun y que no había emperador, ya que el papel del emperador se limitaba a cosas sociales o espirituales. William fue muy querido en el shogunato. Se le dio el título de Anji-sama como piloto querido y también de Hiyamoto, el querido del shogun. Además, en la información que encontré hay diferencias entre la serie y el personaje histórico de William. El primero es que Mariko-sama no lo encontré. El principal traductor, o a lo mejor el único traductor, era el padre jesuita João Rodríguez. Por otra parte, William nunca se casa con una noble, sino se casa con una campesina. Se dice que se casaba por amor porque ella no tenía títulos o algo que le ayudara a tener más poder a William. Con todo lo que les conté, podemos vislumbrar de qué puede tratar la segunda temporada de Shogun, y esperemos que sea tan buena como esta primera temporada. Mi consejo es que vean series históricas entendiendo que son para entretener y no documentales, como puede ser Roma, Spartacus, Vikingos o Estuardos. Hemos llegado al final de este video. Me gustaría dejaran sus opiniones en los comentarios, dejaran su like, se suscribieran y denle click en la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Sin más por el momento, me despido. Hasta luego.